En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Hoy es un lunes 24 de octubre. No hay tantas informaciones, pero las que aparecen son bastante contundentes. El país estuvo muy concentrado en actividades políticas extemporáneas, como la celebrada, por ejemplo, en el día de ayer en la Arena del Cibao del Partido Revolucionario Moderno, o por lo menos la corriente del expresidente Hipólito Mejía, con Carolina Mejía proclamando la reelección del presidente Luis Abinader. Y eso podría tener algunas lecturas. Lo primero es que es extemporáneo, por supuesto, todos esos procesos de campaña, porque eso es el proceso de campaña y es violatorio, digo yo, a la ley de partidos, ley de la Junta, la ley electoral. Sin embargo, mucho más allá de todo esto, yo creo que hay algunos elementos interesantes en términos de la recomposición de los partidos políticos y, por supuesto, también cómo se va recomponiendo el escenario político partidario electorero de cara a las elecciones de 2024. Hay quienes ya han dicho que por el hecho de que sea precisamente esa corriente, que son las dos que hay, no necesariamente solo esas dos, pero el hecho de que Carolina Mejía haya sido quien pronunciara ese discurso pidiendo la reelección es una manera de mostrar de verdad a la hija del expresidente y alcaldesa del Distrito Nacional como la opción en caso de que frente a alguna circunstancia esté imposibilitado de repostularse el presidente Luis Abinader. Todos sabemos que ya han manifestado su decisión de aspirar o aspiran a la candidatura presidencial. Por un lado, Guido Gómez Mazara, por otro lado, el ingeniero Ramón Alburquerque. Sin embargo, esa actividad de ayer, como otras que también se han estado realizando en escenarios que responden puramente a la corriente del expresidente, lo dicho por Hipólito Mejía, incluso en una acción descalificativa que no nos llena de orgullo respecto a cómo debe manejarse el liderazgo político, haciendo referencia a las aspiraciones de Guido Gómez Mazara, pues de alguna manera pues confirma un poco eso, ¿no? Ganando campo, procurando escenario, para que frente a una imposibilidad cualquiera, la candidata natural sea Carolina Mejía. No necesariamente tiene que ser así, son lecturas en medio de este proceso que podrá haber muchos cambios en 2 años, sobre todo para el partido oficial, que si bien para muchos tiene la facilidad de ser el que maneja el presupuesto, también tiene grandes retos porque hay situaciones exógenas que son bastante complejas, lo son de hecho desde que asumió el presidente Luis Abinader. Sin embargo, hay respuestas que dar en términos fundamentales y todo eso entonces podría revertirse para cualquiera que sea el candidato oficial. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, bueno, parece que a Margarita, que estaba más o menos entruñada, le bajaron, la llamaron a capítulo, la pusieron en riel y por supuesto parece que sin otros planes u otras alternativas que no sea la de seguir en el PLD, bueno, pues simplemente ha retomado su carril. Tampoco es que tenía muchas vías por donde seguir, porque evidentemente la actitud del partido, de la Fuerza del Pueblo, que es el otro PLD, las muestras que han dado es de que no es bien llegada a esa organización política, donde está permeada no solamente por diferencias políticas, sino también ya muy personal, aunque suponemos que en el nivel de las figuras que intervienen, pues probablemente esa razón no sea de peso cuando de interés político se trata.
Lo cierto es que tampoco en el PLD, sin muchas alternativas, igual que la disgustada precandidata, que es Margarita Cedeño, disminuida, tan disminuida como el Partido de la Liberación Dominicana y con un posible candidato, porque todavía no lo es, Abel Martínez, pues sin discurso, sin propuesta, ¿no? Sin un eje temático de cara a las elecciones y a su discurso en caso de que fuera candidato. Mientras todo eso ocurre, entonces vemos que los partidos bisagra, como decimos siempre, esos despojos, ¿no?, que se disputan siempre los partidos que polarizan o los mayoritarios, en este caso el reformismo, bueno, pues han empezado entonces su labor de reunirse, ¿no? Han empezado la labor, como hoy mismo dice el periódico Diario Libre, de reagruparse, de aglutinarse. El Partido Reformista, pero también todos esos partidos pequeños llamados igual bisagras, que siempre están ahí como si fuera puestos al mejor postor, ¿no? Como si fueran mercachifles y venduteros, lo cual es una vergüenza. Pero en conclusión, aquí lo que se denota en medio de todo esto, señores, es la crisis de los partidos políticos y sobre todo la crisis también del liderazgo en estos casos, y lo dejó muy claro lo que pasó en el PLD, ¿no? Ya ustedes pueden ver la actitud de Margarita Cedeño, que si bien ponderan el hecho de que volviera al riel, tampoco tenía más para dónde coger. ¿Qué iba a hacer? No tenía más nada que hacer, o alejarse totalmente de la política partidaria o volver y encarrilarse después del ultimátum, ¿no? Y por supuesto, en el caso del otro que se presume candidato, no tiene tampoco mucho discurso. Pero bueno, eso es un poco más o menos el panorama en términos políticos. Yo creo que en el PRM hay muchos desafíos todavía también, porque hay otras corrientes que aspiran. Y de aquí a que lleguemos a la selección y tomando como premisa lo que fue la selección lo que fue la renovación de los cuadros dirigenciales, en donde prácticamente se fue bastante excluyente porque no se hizo por voto universal como se supone que debía hacerse, y que le dio razón incluso a la misma fundación del PRM en los disgustos que se habían producido con el histórico PRD, que igual también como el Partido Reformista devino en un despojo. Quiero referirme a una información que aparece hoy como principal en el periódico Diario Libre, para volver entonces al tema de la educación, donde en una entrevista que diera el ministro de Educación a la periodista Socorro Arias, habla de los desafíos, habla de lo que ha ocurrido después que se destinó, por presión de la gente y por ser una conquista en las calles del pueblo dominicano, el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, y que por supuesto desde entonces a la fecha que empezamos a implementarlo, que comenzó mismo con el gobierno del expresidente Danilo Medina, eso ha devenido simplemente en una especie de barril sin fondo. Así mismo lo percibe la gente, ¿no? Porque la calidad educativa, por falta de fiscalización, bueno, pues parece que no ha avanzado, ni siquiera se ha ejecutado como Dios manda ese presupuesto, que es el 4%. Y hablando de desafíos, son muchos los que tendrá entonces el actual ministro Ángel Hernández junto a un equipo que están trabajando para poner en orden la cosa. Y por supuesto, en esos apresuramientos son muchas las distorsiones las que se han detectado ahí en el MINER por parte de la nueva administración. Imagínense ustedes, y a modo de ejemplo cito lo que hoy publica Socorro Arias, de que 5.500 millones de pesos fueron pagados en contratos a suplidores que no han cumplido ni con la entrega de la compra de cerca de 967 millones de pesos en libros en el año 2017, y que están en los almacenes de la institución. Una inversión evidentemente súper millonaria, que
simplemente no se hizo nada con ellos, porque si los libros están en almacén desde 2017 con esa inversión, ya ustedes pueden saber qué es lo que pasó. El ministerio había aprobado un nuevo currículo para actuar los nuevos textos escolares, pero ustedes saben que para actualizar esos nuevos textos cada año se hace no porque haya una preocupación de una educación más integral con una metodología que realmente tenga un impacto en el avance a la educación, sino para que un grupo de gente llegadas y afectos a los distintos gobiernos pues puedan hacer negocio. Hay otro caso que está bajo las investigaciones, que es el de las empresas suplidoras, que tampoco han entregado 1.000 dispositivos electrónicos que fueron licitados durante la pandemia en el 2020, también para el tema de la educación a distancia. Y ni qué decir de los casos más llamativos, que es el de una empresaria, oigan esto, porque es que la verdad esto es una francachela sin vergüenza, o sea, sin absolutamente nada de pudor. Una empresaria que ganó lotes en 5 licitaciones para la compra de butacas, pero nunca entregó ni una sola butaca. Y nosotros hemos visto en estos días muchachitos que han tenido que irse a las escuelas llevando su propio objeto para poder sentarse. De hecho, dicen que van a reformar el sistema para que el empresario que no cumpla una licitación pues conserve su calidad de proveedor del Estado. Es que eso es lo mínimo. Yo creo que a esa gente que han incumplido de esa forma, que son una especie de estafa, lo que hay que hacer entonces es un sometimiento a la justicia. La plataforma antiplagio también ya fue sometida. Y los libros de secundaria, dicen ellos, que realizan su propia investigación sobre la licitación de algunos libros de ese nivel, que después de realizada por la Dirección de Compras, se observó que habían indicios de colusión. O sea, entre empresas que licitaron y de ese lado, entonces se ha hecho una investigación con los libros de gente incluso que siendo ellos los autores de los propios textos. Óigame, eso es parte de lo que relata hoy. Yo quiero invitarles a que ustedes vayan al trabajo de Socorro ahí en Diario Libre. Eran los autores y también eran oferentes, o sea que ellos también estaban ofertaron. Una locura lo que ha estado ocurriendo, y eso yo pienso que es poquito dentro de todo lo que va a brotar del Ministerio de Educación, cuando durante casi 10 años, los 8 del presidente Danilo Medina, más los 2 que lleva este gobierno, utilizando y ejecutando el 4% del PIB, nosotros los resultados, como hemos visto recientemente, en términos de avances de la educación, ha sido nulo, todo lo contrario. Hemos retrocedido de manera vergonzosa y ahí está la muestra de cómo se han estado manejando las cosas. Mientras la pelea de todos por alcanzar, claro está, las candidaturas presidenciales, unos para quedarse, otros para volver, que yo dudo que el PLD vuelva para ningún lado, ni hablo de la fuerza del pueblo, pero aquí tendrán que ajustarse y hilar muy fino con algunos desafíos, porque la verdad es que el hartazgo yo creo que es el denominador común de mucha gente en este país. Vamos a agradecer a la farmacia GBC con su 20% de descuento. Eso es en todas las sucursales y todos los días. Y por supuesto, sardinas de mar. A ustedes agradecer el seguimiento, agradecer que compartan esta transmisión. Denle like, ¿sí? Si les gusta la transmisión del día de hoy. Y por supuesto, los que no se han suscrito, vamos a suscribirse también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.